Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar algunos aspectos que, ¿se acuerdan que la clase pasada lo que estuvimos conversando fue cuestiones así generales en relación a las instituciones y a las organizaciones, ¿no? Y viendo, por un lado, diferencias, que, por qué se habla de organización, por qué se habla de institución, pero también viendo consideraciones generales, como plantea Schwarstein en el texto, que hacen bueno, cómo funcionan las instituciones, qué es lo que pasa dentro de esas instituciones, cómo se dan las distintas relaciones al interior de una organización, qué pasa con la cuestión de la inercia que lleva a la organización a que siempre se actúe de determinada manera, la resistencia al cambio por esta inercia, que es una compulsión a continuar haciendo las cosas como siempre se hicieron. ¿Se acuerdan que veíamos el cuento del banquito? Donde decíamos, bueno, a veces se cumplen las normas y nadie sabe ni por qué, ni cuál fue el origen de esa norma, ni si tiene sentido continuar cumpliendo con esa norma. Bueno, todo ese recorrido que hicimos la clase pasada tenía que ver con que entonces, en ese amplio espectro de cuestiones que planteábamos, pensar los procesos de comunicación al interior de una organización, se darán cuenta que también tiene una gran complejidad. Es bastante complejo ver cómo en todo ese entramado de las organizaciones que estuvimos analizando la clase pasada y que tienen que ver con la historia de la institución, con las personas que forman parte de la institución, con lo que se llama la cultura organizacional, o sea, esa cultura que se va conformando por esos modos de hacer y modos de pensar que penetran todas las organizaciones. Bueno, allí también, en esa complejidad, es importante ubicar cuáles son los procesos de comunicación que se dan, cómo juegan en todo ese entramado y hasta qué punto podemos pensar en intervenciones en un sentido o en otro. Acá yo quiero contarles también que es como muy habitual, yo que trabajo hace muchos años en el campo de salud y comunicación y en muchos talleres y capacitaciones donde he intervenido junto a profesionales de la salud, directores de hospitales, gestores de salud, es como muy habitual, está siempre la muletilla, digo yo, de decir que todo es un problema de comunicación. Eso también es algo que es importante pensarlo en profundidad y analizarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto todo es un problema de comunicación o bien hay problemas que no son de comunicación, pero que repercuten en la comunicación que se da al interior de las organizaciones? Eso también es algo que lo vamos a ir pensando y lo vamos a ir reflexionando. Vamos ahora a ver la definición de comunicación institucional o comunicación organizacional, que es toda una rama de estudios y de intervenciones dentro del campo de la comunicación, que bueno, asume esta idea de que todas las relaciones, los mensajes y la información que las organizaciones o las instituciones establecen con o dirigen hacia sus diversos públicos es la comunicación organizacional en la medida en que esto se produce en una forma integrada, coordinada y alineada, fíjense acá, en función con la visión y los objetivos de esa organización. Acá hacemos también el paréntesis, si ustedes ya cursaron Organización de Servicios de Salud, seguramente habrán visto cuando hablaron o vieron sobre las organizaciones, los planes estratégicos, etcétera, que toda organización tiene una misión, una visión, objetivos y valores. Entonces vieron que cuando se habla de plan estratégico de un hospital, lo primero que se define es eso, así como cuando se habló de plan estratégico de la universidad, lo primero que se definió fue eso. ¿Cuál es la misión? La misión sería por qué existe esa organización, por ejemplo, un hospital para velar o atender la salud de las personas y llevar adelante los procesos necesarios para prevenir
enfermedades o para atender en casos de que sea necesario, pero también se habla de la visión como una mirada más a futuro. ¿Cómo le gustaría a ese hospital que lo vieran? ¿Cómo le gustaría posicionarse en la sociedad más allá de la misión que tiene, que es la de velar por la salud de la población? Y en función a esto, también cada organización va a tener sus propios objetivos, va a orientar toda su tarea en función a esos objetivos y también va a estar guiada por toda una serie de valores. En algunos casos, si uno se pusiera a mirar los planes estratégicos de distintos hospitales, quizás encontrarían algunos de ellos algún aspecto vinculado con la comunicación en los valores o en los objetivos de esas organizaciones. Pero lo interesante acá es pensar que cuando se habla de comunicación institucional, estoy pensando en armar una estrategia coordinada que tenga que ver con todos esos procesos que se dan dentro de la organización. Hay quienes dicen que la comunicación dentro de una institución se puede entender como las venas por las cuales circulan las ideas y las opiniones, a través de las cuales se establecen vínculos y relaciones, y que también tiene que ver con las acciones que muchas veces son acciones que están en línea con alguna idea que está ahí dando vuelta de modificar algo, ¿no? De cambiar. Digo, la comunicación muchas veces en el contexto de una organización hospitalaria se piensa muchas veces desde un punto de vista muy como una herramienta, como un instrumento, ¿no? La comunicación para mejorar la relación entre las personas, para mejorar la relación médico-paciente, para que se conozca, ¿no? Ahí también es interesante pensar y redefinir y discutir este concepto de instrumento o de herramienta que se le da muchas veces a la comunicación. Desde mi punto de vista es acotar mucho y achicar la mirada sobre la dimensión de la comunicación. Fíjense que uno de los textos que le dimos para leer es una presentación mía en un congreso donde tomé cuestiones vinculadas a un trabajo que hicimos en el Ministerio de Salud de la provincia hace muchos años y que tenía que ver con calidad de atención y ver cómo a partir de la percepción de cómo para los usuarios de los hospitales es la calidad de la atención, uno puede ver cómo se juegan los procesos de comunicación y cómo se relacionan con los procesos de calidad de una institución. Si quieren hacerme una pregunta, un comentario, abran el micrófono y me interrumpen, ¿sí? Entonces, cuando se habla de gestión de la comunicación en un hospital o en un centro de salud, esto además hay que tener en cuenta una idea interesante. Hasta hace unos años nadie hablaba de la gestión de la comunicación en un hospital o en un centro de salud. Pero hará unos 10, 15 años, podríamos decir, que comenzaron a pensarse áreas en nuestro país, porque en España, bueno, en Estados Unidos, hace muchos más años que hay equipos enormes de comunicación. En la Clínica Mayo, el otro día me contaban de Estados Unidos, hay un equipo de comunicación que está conformado por 60 personas dentro de la clínica. Bueno, obviamente es una clínica súper especializada, súper privada en Estados Unidos, pero tiene 60 personas en el área de comunicación entre periodistas, diseñadores, comunicadores, para pensar la estrategia comunicacional de esa institución. Así que fíjense cómo también se considera en otros ámbitos la importancia de la comunicación en las organizaciones. En nuestro país, hace menos años, podríamos decir, yo de las primeras áreas que conocí de comunicación como un área formal en la estructura fue la del Hospital de Formosa, que tuve que ir ahí a asesorar un poco en el armado del área, que ya tenía un hospital de alta complejidad, creo que se lo di a alguno de los grupos para que mire su página y sus redes,
tenía un área de comunicación dentro del organigrama. Cuando se diseñó y se armó el Hospital El Cruce, que yo participé en el origen del Hospital El Cruce de Florencio Varela, armé el área de comunicación también pensando que tenía que tener desde el origen de ese hospital un área de comunicación. Y así fue surgiendo en distintos otros hospitales. El Garrahan también tiene un área muy importante de prensa y comunicación, hace más tiempo que el Hospital El Cruce. Sucede que el Garrahan originalmente lo que tenía era una persona que era periodista y que tenía un buen manejo con los medios masivos de comunicación, y empezaron a suceder, cuando esta persona dejó de trabajar, porque creo que tuvo una enfermedad y después falleció, pasó que el hospital no tenía una política de comunicación y le sucedieron algunos eventos, justamente a través del manejo de las redes que tenemos todas las personas, un chiquito que necesitaba un trasplante y su abuelo, que era periodista, empezó a hacer un manejo de las redes y de los medios para conseguir, para pedir el órgano para su nieto, y bueno, todo esto suscitó una serie de conflictos y de problemáticas para los cuales el hospital requirió empezar a pensar y a incorporar dentro de su armado un área de comunicación, a tal punto que yo hace unos 5 o 6 años fui jurado del concurso para jefatura de área de comunicación en el Hospital Garrahan. Así que hasta ese punto se creó un área con una jefatura que fue concursada con un jurado. Yo era jurado externo porque no pertenezco al Garrahan, pero estaba la directora del Garrahan, otros directores y yo como jurada externa. Así que fíjense si no es importante también y si no se considera importante la incorporación de la comunicación en los hospitales públicos, además, ¿no? Porque uno podría pensar que los hospitales privados, quizás como se apoyan en una cuestión que tiene que ver también con una venta de servicios, se apoyan más en lo que tiene que ver con las estrategias de comunicación. Sin embargo, yo les estoy nombrando y les estoy mencionando hospitales públicos, el Garrahan, el Hospital de Formosa, el Hospital El Cruce, ahora el Hospital de Calafate. Fíjense también, el Hospital de Calafate tiene un área de comunicación muy interesante, donde además asumen actividades vinculadas al arte y salud, incorporan dentro del área de comunicación esa mirada. Bueno, nosotros con el equipo docente de la cátedra, ahora en octubre estuvimos dando un curso a solicitud del Hospital de Calafate, que justamente tenía que ver con que en esta situación de pandemia, con las noticias que todos sabemos, esta idea de la infodemia que tiró la Organización Mundial de la Salud y cómo afectó esa infodemia en cuanto a noticias falsas sobre la pandemia que empezaron a circular por las redes y que después también se replicaron en medios de circulación más masiva. Bueno, desde el Calafate, desde el hospital, nos pidieron que hiciéramos una capacitación en la cual estuvieron periodistas de la provincia de Santa Cruz, directores de hospitales de distintas localidades de la provincia y trabajadores de salud, porque había ahí una tensión, ¿no? En esto de pensar, bueno, qué es lo que publican los medios masivos y si perjudican o no perjudican al hospital o a los trabajadores de salud, o si generan o no generan una mirada discriminadora. Vieron que también esto sucedió en los medios. Por momentos el personal de salud era héroes y dioses del Olimpo y por momentos eran los vecinos que podían infectar y contagiar a todo el barrio o a todo el edificio. Entonces, bueno, eso de jugar ahí en este doble aspecto es muy complejo si no se tiene alguien o un equipo que esté mirando y que esté pensando qué estrategias son las mejores para pensar en este contexto. Entonces, cuando se habla de gestión de la comunicación institucional, de lo que se habla también es, bueno, por un lado de un diseño de la imagen institucional, cuál es la imagen que la organización va
a proyectar hacia sus públicos, ¿no? Y cuando hablamos de públicos, tiene que ver con todos aquellos actores sociales que intervienen dentro de la vida de un hospital o de un centro de salud. Vamos a hablar de hospital, ya que el trabajo práctico lo tienen que hacer en relación al hospital. Eso lo pueden ver a través de las páginas y de las redes. Hay una imagen que se construye desde el logo, desde la forma en que se presenta esa organización, desde si tiene un lema o una frase con la cual trata de identificarse, ¿no? Hay toda una serie de elementos que uno podría decir componen esa imagen que el hospital quiere proyectar hacia afuera. Cuando hablo de imagen, siempre estoy pensando de lo que se proyecta hacia afuera. Cuando hablo de identidad en el contexto de una organización, hablo de cómo quiero crear algo hacia adentro de la organización que haga, como me preguntaban por los trabajadores o por la comunicación interna, algo que haga que todos se sientan parte de esa organización. Como se dice habitualmente, que se pongan la camiseta de la organización, ¿no? Que se sientan que pertenecen. Esto también es algo que a veces se tiene en cuenta y a veces no, pero que para efectos de la gestión, de cómo gestionar la comunicación, es muy importante. Y hace a la cultura organizacional de una institución, ¿no? De un hospital, de un centro de salud. Así como hablamos cuando hablamos de comunicación interpersonal, hablábamos de cómo interviene la cultura de las personas en los procesos de comunicación, también las organizaciones tienen una cultura, ¿sí? Que es una cultura que uno podría decir se nutre de las culturas de las que provienen las distintas personas, pero se nutre también de la propia forma organizativa que se da la institución. Hay aspectos que vimos en la clase pasada y que tienen que ver con cómo se piensa, cómo se organiza, en qué medida se diseña los objetivos y el entramado básico de una organización. En todo eso hay ya una cultura en términos de un modo de pensar la organización. Cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de eso, del modo en que se piensa la organización y que las personas que integran la organización están pensando cómo es esa organización, cómo se vinculan con ella, cómo se vinculan entre sí. Y es justamente lo que a veces hace o que se logren ciertos cambios o que se impidan ciertos cambios también. La política de comunicación debería ser una mirada más amplia, más estratégica de la comunicación. Ojo que cuando hablamos de política de comunicación o estrategia de comunicación, lo pensamos desde esa mirada más estratégica que tiene que ver con que, no sé si alguna o alguno juega al ajedrez. Si saben cómo se juega al ajedrez, habrán visto que cuando se habla de estrategia en el campo organizacional o en el campo político, se hace mucho la comparación con el juego del ajedrez. En el ajedrez, uno tiene que armar toda una estrategia para poder ganar. Yo no gano solo moviendo cuando tengo el turno de mover una pieza. Cuando yo muevo una pieza del ajedrez, ya tengo que estar pensando cómo va a mover el otro, cómo voy a mover yo después, qué opciones tengo en función a todas las posibilidades que me brindan las distintas piezas de ese ajedrez, ¿se entiende? Estoy pensando más allá, no pienso en la jugada. Muevo el peón, pero no estoy pensando en esa jugada de mover el peón una casilla. Estoy pensando en todo lo que va a pasar después. Y estoy pensando, si yo muevo el peón y me come el caballo, voy a hacer tal cosa. Pero si muevo el peón y me come el alfil, voy a hacer tal otra. ¿Se entiende? Bueno, ahí, en ese paralelismo con el ajedrez, quiero yo que ustedes piensen en la estrategia de comunicación. No es ni hacer un folleto, ni es hacer una charla, una estrategia de comunicación. Esas son acciones de comunicación. La estrategia sería todo lo que yo estoy pensando en relación a el folleto que hago o la charla que doy. Bueno, cómo eso va a impactar en otros procesos
y cómo me va a orientar a mí en línea con la misión de la organización y los objetivos que tenga ese hospital. Entonces, para el diseño de esa estrategia, ahí sí voy a tratar de utilizar todo lo que esté a mi alcance. Técnicas, herramientas, medios de comunicación, todo lo que yo pueda utilizar para, en términos de lo que me resulte de utilidad para esa estrategia. Esto es importante porque a veces se piensa cuando se habla de comunicación y sobre todo cuando ustedes sean profesionales de la salud y vayan a trabajar a un hospital, yo espero que para ese entonces va a estar todavía mucho más instalada esta idea del área de comunicación hospitalaria, pero puede llegar a suceder, como sucede ahora, que muchos profesionales de la salud, muchos médicos, muchas médicas dicen, ay, el área de comunicación les voy a ir a pedir que me hagan el folletito o el flyer para mi actividad. Como si esa fuera la única función del área de comunicación. Bueno, por lo que estamos viendo, esa no es la única función. En todo caso, un buen comunicador se sentará con ese profesional de la salud y le dirá, bueno, vos, ¿qué querés hacer? ¿Y cuál es tu objetivo con esa actividad? ¿Vos querés que venga mucha gente? ¿Querés que venga cierta gente? ¿Querés que esta actividad sirva para que el servicio de cardio, para el servicio de clínica, para el servicio al que perteneces, a su vez esto lo capitalice internamente y pueda estrechar sus vínculos, o lo querés solo para que la dirección del hospital sepa que lo estás haciendo, en fin. Entonces, en función a toda esa mirada más integral, ver, bueno, de qué medios dispongo para elaborar acciones que sirvan en relación a la estrategia que estoy diseñando. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, también cuando se habla de comunicación institucional, ustedes habrán visto, bueno, lo planteó recién una de las compañeras, que se habla de comunicación interna, comunicación externa, también se habla de relaciones públicas, de publicidad institucional, esto también dependiendo qué tipo de organización sea, si es pública, si es privada, por supuesto que en el caso, como decíamos recién, de los hospitales, tanto los públicos como los privados requieren estrategias de comunicación, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿por qué motivos? Por motivos distintos. Algunos motivos iguales y algunos motivos diferentes. Una clínica privada existe también en virtud de cómo puede recaudar dinero de las consultas que recibe o de los estudios que realiza o de las operaciones. Hay ahí también un juego de mercado, de oferta y demanda. Un hospital público está subvencionado íntegramente por el Estado y las personas que allí concurren no tienen que pagar absolutamente nada. A lo sumo, presentarán su obra social para que el SAMO pueda ahí pasar, digamos, esa obra social y recibir los pesos que corresponda. Pero bueno, eso ya me marca una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque entonces los hospitales privados es mucho más probable que usen la publicidad como una forma de publicitar, dar a conocer y hacer toda una campaña para ganar muchos, ahí serían muchos clientes muchas veces, porque es gente que va a ir y va a pagar por recibir una prestación. Mientras que los hospitales públicos lo que sí van a hacer mucho es publicidad institucional, pero más alineada con dar a conocer o generar una imagen o todo lo que necesite ese hospital, que es lo que ustedes van a ver ahora cuando analicen las páginas y las redes de hospitales públicos, y que es posicionarse ese hospital en una población, en una región, en un ámbito determinado, pero no para ganar clientes que vengan a atenderse más. Es más, muchas veces hay estrategias institucionales en hospitales públicos para reorientar un poco la demanda, ¿no? Esto que decimos siempre, ¿por qué la gente va toda la guardia de los hospitales
cuando podría ir a atenderse. Bueno, ahí el hospital debería pensar una estrategia para eso. Entonces ya no es para ganar y que vengan más y que entonces la clínica pueda recaudar, sino reorientar la demanda, bueno, como ahora se habla también de la pandemia, para que no estalle la institución y para que no impida responder la demanda, porque hay otras demandas que no son necesarias. Entonces, ahí también esto de la publicidad tiene que ver con eso, cómo se expone la institución hacia afuera. Y esto tiene que ver con la comunicación externa, que serían todas aquellas acciones que se producen desde las organizaciones hacia el público externo, porque también las organizaciones tienen un público interno, podríamos decir, desde la lógica de la comunicación institucional. Para nosotros nos interesa más ver a los trabajadores de una organización no como un público, sino como la organización, porque las organizaciones, como vimos las clases pasadas, no son los edificios, los aparatos, las normas, son las personas. Entonces, la comunicación externa tiene que ver con todas esas acciones que el hospital se va a dar hacia afuera. ¿Cómo da a conocer los servicios que brinda en las páginas, en las redes? Por ahí ustedes lo que me va a interesar a mí que distingan es qué tipo de información encuentran en la página que es distinta a la información que circula por las redes. Eso es muy interesante. Además, porque las páginas web proporcionan una mirada de la comunicación hacia afuera diferente a la de las redes, porque las redes implican una participación del otro, de los otros o de lesotres. Porque yo pongo posteo algo en Facebook, me ponen like, me ponen me gusta, no me gusta, me ponen un comentario, me ponen una carita, un corazoncito, me ponen algo. En la web no. La web no genera interacción. La web es solo información, ¿sí? Ahí ya tenemos una forma diferente de concebir qué tipo de medio es la web y qué tipo de medio es la red social que utiliza ese hospital. Y en esos casos vamos a hablar de comunicación externa cuando está orientada hacia usuarios, hacia pacientes o hacia la comunidad. ¿Quiénes pueden ser? Los públicos externos, tanto las personas que asisten al hospital a atenderse o acompañando a un familiar para que se atienda, como los vecinos que viven cerca y que no se atienden ahí, que se atienden en otro lado, como el municipio, o sea, ¿pueden ser usuarios o no? Entonces yo voy a pensar como estrategias distintas o acciones diferentes en funciones y piense cómo informo a los usuarios del hospital y cómo informo al público que no es usuario. Eso también me va a condicionar la información. Y por otro lado, como decíamos recién, la comunicación interna. Ahí es es como más complejo lo que sucede en los hospitales, ¿no? Si ustedes leyeron el artículo mío que les dimos para leer sobre los hospitales y la mirada comunicacional, creo que ahí menciono también el trabajo que hicimos en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires sobre un análisis de clima laboral que, bueno, dijimos, en realidad surgió porque nosotros estábamos haciendo la encuesta a usuarios del hospital sobre cómo percibían la calidad de la atención y qué pensaban del hospital. Y los propios trabajadores nos dijeron, ¿y nosotros para cuándo? Siempre las encuestas o siempre les preguntan cosas a los pacientes y a nosotros no nos preguntan nada. Bueno, entonces ahí hicimos una encuesta de clima laboral que también incluyó talleres con trabajadores, asambleas para devolver los resultados, etc. Y gran parte de las cuestiones que surgían como problemáticas, como generadoras de problemas y de malestar en la organización, tenían que ver justamente con cuestiones vinculadas a la comunicación. La comunicación entre pares, la comunicación al interior de un equipo,
la comunicación entre los directivos y los trabajadores, la comunicación entre distintos servicios o entre un servicio y la dirección. Entonces, bueno, y es un área que no se ha explorado tanto en los hospitales, porque es como esas cosas que quedan ahí, ¿no? Bueno, sí, ahí se llevan todos mal. En ese servicio no todo anda mal porque la gente se lleva mal y nadie hace mucho más que enunciar ese problema. Entonces, bueno, esto también es importante que ustedes lo empiecen a incorporar como parte de su aprendizaje. Si eso va a seguir funcionando mal, va a llegar a tener repercusiones en la atención, va a llegar a tener consecuencias que van a poder ser incluso sumamente graves. Cuando un equipo de salud no funciona bien, esto sí o sí repercute en la atención que brinde a sus pacientes. Bueno, esto ya lo hablamos. Después, también la idea de que existen distintos tipos de comunicación institucional y que tienen mucho que ver también en el armado de los planes de comunicación, ¿no? También cuando se habla de comunicación se habla si es horizontal, si es vertical, si va de arriba para abajo. Yo digo, coexisten todas esas formas de comunicación dentro de un hospital, pero en general el modo en que se da la comunicación institucional depende mucho, mucho de la identidad de esa organización, pero a su vez de la dirección, de quién está eh, en, el, en, el, mando de la organización, ¿no? Del área directiva. En las encuestas que realizábamos en los hospitales, esto muchas veces nos decían, bueno, una vez me acuerdo que un entrevistado dijo, el color del hospital lo da el director que esté en ese momento, ¿no? Como diciendo, hay una fuerte relación entre el espíritu y el modo de gestión que está en los niveles directivos con lo que después suceda en la organización. Y esto nos lleva también a plantearnos que para pensar en un plan de comunicación en una organización, lo primero que tengo que hacer es pensar que la comunicación no es una receta mágica que sirve por igual a todo el mundo, ¿no? Eh, Esto también hay que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de pensar que si en un hospital funcionó bien una estrategia, en otro hospital va a funcionar bien la misma estrategia. Siempre que hablamos de estrategias de comunicación, ya sea en el campo de las instituciones o en el campo interpersonal o en el campo de las organizaciones sociales, de la política, de donde sea, hablamos de comunicación situada en un tiempo, en un espacio, en un contexto. Siempre son, digamos, fenómenos que deben ser analizados en esa situación específica en la que se encuentran. Por eso, para poder pensar un programa de comunicación, yo tengo que investigar. Fundamentalmente, si yo quiero saber qué estrategias de comunicación me tengo que dar, tengo que analizar, investigar, hacer un diagnóstico en la organización. Vieron que cuando el médico tiene que decirle a un paciente lo que tiene, es un diagnóstico. Bueno, cuando desde la comunicación hay que establecer un programa para ver cómo se perfila la estrategia comunicacional de la institución y qué problemas puede haber para poder resolverlos, también tiene que hacer un diagnóstico. Y de ese diagnóstico surgirán las líneas frente a las cuales se va a trabajar en un plan de comunicación. Bien, yo hasta acá, bueno, acá esto de los públicos es importante para que piensen el análisis del trabajo práctico. Cuando hablábamos de actores o públicos, decíamos, ¿quiénes son esos actores que interactúan en una organización hospitalaria? Los trabajadores, los usuarios o clientes cuando hablamos de organizaciones privadas, el público en general, también los que hacen la distribución de todos los insumos en un hospital, por ejemplo, cuando se trata de organizaciones privadas, accionistas, bancos, otras instituciones, en un hospital público, Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Salud de la Nación, en algunos casos los municipios, comunidad local, los sindicatos son un actor clave
en el caso de los hospitales, ¿no? Porque también todo lo que sea comunicación, fíjense que cuando hicimos las encuestas de clima laboral, en uno de los hospitales, donde después hicimos una reunión para hacer la devolución de los resultados de esas encuestas, la directora del hospital de ese momento citó y convocó también a los sindicatos, porque era fundamental que toda esta discusión acerca de cómo cada uno percibe lo que pasa dentro del hospital sea analizado también con los niveles de organización que tienen los propios trabajadores. Y siempre habrá líderes de opinión que jueguen algún rol importante. Entonces esto también, para pensar una estrategia de comunicación, es importante hacer un mapa conceptual de esos públicos donde yo pueda ver, como el mapa de actores. No sé si en alguna materia vieron algo de planificación estratégica, pero en planificación estratégica, bueno, con Nati creo que en articulación hacen el FODA, ¿no? Esto sería parecido en esto de pensar el mapa de actores. ¿Cuáles son los actores que van a intervenir y qué lugar ocupa cada uno, qué juego, qué grado de poder tiene en esa institución, cómo se relaciona con los otros, qué capacidad de influencia, ¿no? Qué intereses tienen esos actores, eh, qué conocimiento tienen de la organización y cómo están conformados. Y acá, bueno, esta idea de identidad e imagen, que es algo de lo que les voy a pedir que miren en la página web y en las redes, donde identidad, como decíamos, tiene que ver con esta idea de quién es, qué hace, con qué objetivos y cómo que se va construyendo hacia adentro, y la imagen cómo se proyecta hacia afuera, ¿no? Y cómo, qué representación puede llegar a querer construir en el imaginario colectivo. En relación a cultura organizacional, que hablamos hace un rato, tiene que ver con los valores y las creencias de esa organización, con las normas y comportamientos, normas que pueden estar escritas o no, como veíamos la clase pasada. A veces hay reglas y formas de comportamiento que pareciera que están ajustadas estrictamente a algo escrito y no lo están. Tienen que ver con prácticas que uno ya se ha ido acostumbrando, o a veces hay protocolos escritos de atención que nadie los cumple. Ojo, porque también se dan las dos cuestiones, ¿no? Sobre todo, no estoy hablando de los protocolos ahora del COVID en general. Todas las acciones que se realizan dentro de un hospital muchas veces están sujetas a protocolos y a veces se cumplen, a veces no se cumplen, a veces se cree que se cumplen y no se están cumpliendo, y esto genera también muchas dificultades en la atención. Bien, yo voy a adelantar un poquito. Bueno, hay quienes dicen que la organización es un sistema de redes de comunicación, donde hay distintas redes. Es una gran red conversacional en la que interactúan y juegan distintas redes, que están vinculadas por la autoridad, como sería la cadena de mando formal, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la información, la comunicación que desde la dirección del hospital llega hacia los empleados, y siempre se lo representa como un arriba y un abajo. ¿Vieron que baja? Esto también ha sido fuertemente cuestionado y discutido, porque esta idea de que hay algo arriba y algo abajo, eso ya me está generando una percepción acerca de cómo entiendo las relaciones de poder. La red de información, que incluye toda la información que circula en la organización, la red de expertos, que tiene que ver con el conocimiento que se tiene para poder cumplir un trabajo, o redes integradas por personas que ocupan determinados roles, que pueden ser de igual jerarquía, y lo que existe a veces bastante fuerte y con mucha más fuerza a veces que el resto de las redes es la red de amistad, que tiene que ver, bueno, con cómo muchas de las cosas que suceden en las organizaciones de salud están a veces más basadas en las relaciones interpersonales, ya sean buenas o malas, que en las funciones, los objetivos y lo que se debe hacer en la organización. Y finalmente, otro aspecto a tener en cuenta son las comunicaciones formales y las informales.
que son complementarias, como dice allí, y en general unas juegan con las otras, ¿no? Y a veces se privilegian más las informales que las formales. ¿Qué son las formales? Bueno, tienen que ver con esas reglas que son más estables en la organización, cómo cada uno sabe que tiene que comportarse cuando se dirige a sus compañeros, cuando se dirige a sus jefes, cuando se dirige a la dirección del hospital, qué tipo de información tiene que circular, qué tipo de información no. Hay como un conjunto de reglas que ya les digo, puede estar escritas o no, y que son lo que se espera dentro de la organización. Y esto es lo que permite la toma de decisiones y a su vez la motivación interna. Pero a su vez hay otro tipo de comunicación que es la informal, la que transcurre por fuera de esa formalidad y que uno diría que a veces es la que mayormente fluye por las organizaciones de salud y por todo tipo de organización. ¿Cuáles son sus ventajas? Y bueno, que los trabajadores, como dice ahí, pueden usarla para pensar en actividades extralaborales, para generar otro tipo de actividades que logren romper con esto que una psicóloga argentina, Rosana Onoco, llama como eh, la, eh, la parte más sufriente, digamos, del trabajador de salud, que tiene que ver con ese sufrimiento que provoca el trabajo en un contexto sanitario. Entonces uno dice, bueno, la comunicación informal puede tener la ventaja de contribuir a romper un poco con ese sufrimiento que deviene del trabajo con la salud y la muerte de las personas. Y a su vez también pueden generar, cuando están vinculadas por sentimientos positivos, colaboración y solidaridad. Ahora también, cuando están motivadas por sentimientos negativos, pueden repercutir muy negativamente en el trabajo, ¿sí? Puede haber malas interpretaciones, distorsiones, ¿no? Acá es donde se da lugar al rumor, la radio pasillo, como decimos habitualmente, y sabemos que también el rumor puede ser a veces usado, incluso a veces por niveles de gestión para instalar un tema, pero también puede ser usado por grupos con distintos intereses y con intenciones por allí que no están en línea con los objetivos de esa institución, ¿no? El rumor. El radio pasillo, a veces, como dice acá, es más eficiente para distribuir una información que cualquier comunicación formal. Bien, bueno, yo voy a dejar de compartir, así vuelvo a la clase. Hasta aquí cuestiones generales vinculadas a lo que se considera comunicación organizacional, comunicación institucional, y que vieron que les fui brindando a ustedes hacia dónde deberían ir orientando el trabajo 3. No obstante, yo ya les dije, les voy a mandar preguntas orientadoras para que ustedes lo puedan hacer. Preguntas, comentarios, dudas. ¿No hay dudas? ¿Me escuchan o me quedé hablando sola? Hola, profe, buenos días. No, sí, Hola, sí, 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 se bien. escucha. ¿Y se entendió? Sí, se comprendió. Sí, se entendió. sí, claro. Me alegro mucho. Y si surge alguna duda con la lectura de los textos o con lo que tienen que hacer con el trabajo, nos comunicamos en los foros o por mail o por la vía que sea, ¿sí? Bien. Muy bien. Profe, el trabajo tiene... Mandar las preguntas acerca de más o menos cómo nosotros tenemos que buscar en las redes sociales y en la página del hospital. Se las mando O sea, hoy estamos elaborando. Hoy durante el día se las mando, ¿sí? No ahora porque tengo otra reunión, pero en el transcurso del día de hoy les mando esas preguntas. Silvana, vos Gracias. ibas a decir algo, ¿no? Silvana. Sí, eso mismo que Marcos. Ah, perfecto. Porque Bien, como para guiarnos, algo como para sí. apuntalar un poco más el trabajo.
Tal cual, sí, quédense tranquilos y tranquilas que yo les voy a dar, pero ya pueden empezar a chusmear, digamos, a mirar y ver esto de cuál es la imagen que está queriendo mostrar ese hospital. ¿Tiene frase que lo distinga? Bueno, qué sé yo, no podría, sobre todo los hospitales privados, que la excelencia al servicio de tal cosa. La calidad puesta, o el derecho a la salud. ¿Hay algo que lo, bueno, eso, esa frase o ese logo, qué me permite pensar a mí qué es lo que está queriendo manifestar el hospital con eso? ¿O cómo lo interpreto? Lo interpreto como que me está diciendo que es un hospital de calidad o que está enfocado a derechos o que está enfocado a lo que sea que esté enfocado ese hospital. Ahí ya tengo una primer mirada para que ustedes puedan ir, y además esto de buscar qué diferencia hay entre la página web, lo que se sube a la web y lo que se sube al Facebook o a Twitter o a Instagram, ¿no? Elijan una de esas redes, digamos, Buenísimo. Web y Facebook, pónganle. Bien, profe, ¿y tiene alguna cantidad de extensión el trabajo o mínimo, no sé, 2, No, o 3 sea, carillas? sí, no, que no sea sumamente extenso y tampoco que sea un telegrama. Lo que necesiten Bueno, ustedes para dar cuenta de las preguntas que yo les voy a pasar. bien. Bárbaro. Juana, me parece que hace un rato también querías hacer una pregunta, ¿o no? No, simplemente Ah, recordar que muchas veces hay páginas web que tienen algo así como un automático en algunas situaciones cuando quieren difundir algún evento y automáticamente se salen, digamos, publicadas en las redes. O sea, y ahí se genera también el intercambio con el público. Totalmente, sí, totalmente. Pero si ustedes se ponen a analizar, van a ver, uno podría decir, una de las preguntas sería, bueno, qué función están queriendo cumplir la página web y qué función la red social? Evidentemente son diferentes y generan información distinta y para públicos distintos también. Incluso ya hoy en día, Facebook ha dejado de ser la herramienta para jóvenes y es más para adultos de lo que era cuando comenzó. Entonces, bueno, el Facebook se utilizará para determinado sector de la población y para determinada información. Por ejemplo, ahora en relación al COVID, a la pandemia, quienes les haya tocado el cruce verán que además hay una gran información en las redes del cruce que interactúan con la universidad también, con el voluntariado. Entonces, bueno, también ahí está abriendo el público. No es solo el público hospitalario, es el público universitario, pero porque también ahí hay dos instituciones que trabajan muy en conjunto. Entonces, bueno, empezar a mirar todo eso, yo en el transcurso del día de hoy les doy las preguntas, pero ya pueden ir mirando qué es lo que encuentran. Buenísimo, profe. Bueno, seguimos en contacto, les mando esas preguntas y cualquier cosita me mandan al foro o mail o como les resulte más fácil, ¿sí? Bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, Bueno, igualmente, buen fin de. Buen fin, le voy a dejar de grabar.